La parte introductoria del modelado de sistemas dinámicos corresponde a la explicación que se tiene que hacer de por qué se modela y de por sí qué es un modelo. Porque resulta que un modelo es una abstracción. Un modelo es algo no real, es algo que nosotros los seres humanos podemos hacer gracias a la capacidad mental que tenemos. Es decir, como capacidad o como propiedad de nuestro intelecto, nosotros podemos crear estructuras mentales, estructuras conceptuales, ¿cierto? A partir del hecho de que recibamos información del medio. Y esta información la vamos a volver matemática. De esa manera, cuando nosotros queramos entender cómo funciona un aspecto, un fenómeno, un proceso, un sistema que está en nuestro entorno, nosotros lo podemos llevar a un concepto matemático, a un concepto de simulación o un concepto como tal virtual, ¿cierto? O lo podemos llevar a esquemas lógico-matemáticos. ¿Listo? Basados en eso, pues vamos a hablar directamente de que los modelos van a depender específicamente de la manera en que nosotros interpretemos toda la información que recibimos de ellos, sobre todo del mundo real. Entonces, información que nosotros tengamos del mundo real, información con la cual nosotros vamos a ensamblar características para poder crear nuestros modelos, ¿ok? De tal manera que si nosotros observamos, tal como les venía diciendo ahorita, pues es un modelo directamente, o cualquier modelo que nosotros hagamos, pues directamente es esa abstracción mental y simplificada. ¿Qué significa que sea mental y simplificada? Bueno, mental es porque los seres humanos son los únicos que podemos hacer el modelado de todo lo que está a nuestro alrededor, ¿listo? Y el modelado como tal o el modelo como tal es una representación, ¿listo? Es una representación, es una forma de pensar, es un aspecto en donde nosotros tomamos la información y la encadenamos de tal forma de que podamos interpretarla y entenderla. ¿Listo? Cuando creamos un modelo, nos vamos directamente al hecho de que inmediatamente teniendo esas características, teniendo esos elementos que vamos a llamar parámetros o variables, nosotros podemos ensamblar ese modelo. No necesariamente desde el mundo real, sino que lo podemos hacer a manera mental. Siempre tomo un ejemplo directamente de lo que es un modelo y hablamos directamente de un modelo cualquiera. Por ejemplo, el modelo de un vehículo o el modelo de una casa. Cuando nosotros decimos yo tengo el modelo de mi casa ideal, cuando hablamos de ese término ideal, entonces decimos, ya, la casa que usted está en este momento creando como una representación mental tiene unas características, por lo tanto, ¿cuáles son estas características? Entonces yo podría decir perfectamente, mi casa debe tener 3 pisos. ¿Listo? Miremos que estamos entregando información para que las personas que están escuchándonos, ¿cierto? Creen ese modelo, interpreten como tal toda la información y hagan una estructura, ¿no? Entonces, cuando yo les digo 3 pisos, inmediatamente ustedes pueden llegar a asociar directamente a una imagen que ya conocen de una casa, ¿cierto? Y dicen, ok, listo, el ingeniero quiere una casa de 3 pisos. Bueno, mi casa tiene que tener una entrada para que quepan 2 carros, una entrada de garaje y una entrada independiente. ¿Vale? Entonces ya uno empieza a imaginarse, ok, entonces vamos a tener una puerta grandota y una puerta pequeña, ok, porque la información me la están entregando, ¿vale? Pero ingeniero, necesitamos más información como para tratar de entender, ¿cierto? ¿Cómo va a ser ese modelo que usted está proponiendo? Entonces les digo, mi casa tendrá que ser blanca, mi casa deberá tener tantas habitaciones, mi casa deberá tener esta cocina, tantos baños, mi casa tendrá una sala de estar en el 3er piso, el 2º piso tendrá directamente habitaciones donde cabrán camas dobles, no sé qué, toda la información que yo les pueda brindar a ustedes permitirá que ustedes creen una estructura mental de lo que sería ese modelo que les estoy proponiendo. Y eso es modelar, hacer esa representación basados específicamente en información. ¿Listo? Información que se puede presentar en forma de energía o se puede presentar en forma de una señal. ¿Ok? Basados en eso, ¿qué yo puedo modelar? Yo puedo modelar cualquier tipo de entidad física porque las entidades físicas son descriptibles. Las entidades físicas nos entregan información, sea que nosotros la podamos capturar con nuestros propios sentidos o sea que necesitemos instrumentos para ello. Por ejemplo, el caso de la temperatura, yo puedo modelar un sistema en donde la temperatura sea la variable como tal presente en dicho sistema, pero en mi cuerpo, aunque yo soy capaz de detectar, ¿cierto?, niveles como tal de temperatura, frío, tibio, caliente, seguramente no podré cuantizarlas o cuantificarlas, cosa que sí harán los instrumentos. Un instrumento sí debe tener la capacidad de poder generarme un valor numérico que representa un estado térmico del sistema que estoy proponiendo en este momento. Y entonces, basados en eso, uno dice, espera. Si yo quiero hacer un modelado o un modelo de una entidad física, necesito que esta entidad física me entregue información. Mucha de esta información la puedo yo obtener de manera directa, ¿cierto? Directamente con mis sentidos, pero otra parte de la información necesitaré instrumentos.
Y por eso es tan importante la instrumentación. Para nuestro caso, la instrumentación electrónica. La instrumentación basada en sensores, porque resulta que los sensores son los elementos que nos van a permitir obtener esos elementos, ¿cierto? Esas propiedades, esas características de la entidad física externa, a mí, obviamente, que me está entregando la información para poder crear el modelo. Entonces, basados en eso, un modelo se crea con base directamente en la información recibida. Si un sistema no me entrega información suficiente o la información no existe, créanme que va a ser muy difícil hacer el modelo. Claro, o sea, ¿de dónde me agarro o qué tomo yo como base para empezar a crear un modelo si no me ha dado información suficiente? Si yo les digo a ustedes, a mí me gustan los carros y me quisiera comprar un carro con una característica especial, hasta ese momento podría ser cualquiera. ¿Listo? ¿No? Al ingeniero le gusta el Renault 4, al ingeniero le gusta estas camionetas RAM, al ingeniero le gusta un tractocamión. No sabemos nada porque no les he dado información suficiente para que ustedes puedan crear ese modelo. Pero si yo les digo que es rojo, que tiene características deportivas y aparte de eso les doy una información vital como decir que es de la fábrica de la casa Lamborghini, e inmediatamente ustedes ya, ¡puf!, ya tienen con solo esos 3 elementos que les acabo de dar más información. Información relevante como el caso de decirle la marca. Decirle rojo es una información que es muy genérica, mientras que si yo les digo la casa es Lamborghini, inmediatamente uno dice, hey, de toda la información posible, esta es vital. Entonces vamos a encontrar que para poder modelar esas entidades físicas van a haber parámetros que pueden llegar a ser muy importantes, que son necesarios, ¿cierto? Que se requieren para poder crear la estructura de nuestro modelo, ¿listo? Y hay otros que posiblemente no sean tan importantes, que de pronto no nos necesite para el caso de la estructuración de esta representación mental, ¿ok? Pero un modelo también puede ser conceptual. ¿Y qué significa que sea conceptual? Un modelo no necesariamente tiene que existir en la realidad, sino que puede existir en nuestra mente, ¿no? Cuando yo creo el modelo directamente de lo que sería un diseño que tengo proyectado para un proyecto o un sistema de investigación o alguna cosa que yo quiera proyectar desde la electrónica, en este momento yo podría decirle a ustedes, mire, yo estoy pensando en este momento en utilizar una tarjeta Raspberry Pi. ¿Listo? E inmediatamente dice, ingeniero, ok, listo, ya entendemos qué es lo que quiere hacer, un modelo y se basa en esta tarjetica que yo conozco. ¿La tiene ahí? No, no la tengo en mi cabeza en este momento, pero ese diseño conceptual puede llegar a convertirse en una entidad física. Entonces, los diseños, ¿cierto? Y los conceptos también pueden ser modelados. De esa manera, ¿qué quiere decir? Que nosotros podemos modelar casi cualquier cosa. Podemos hacer representaciones de cualquier elemento de nuestra realidad, ya sea física o mental. ¿Ok? ¿Y cuál es el concepto o qué debe hacer un modelo? Un modelo debe tener la capacidad de describir, definir, copiar, predecir, esquematizar y caracterizar. Caracterizar. ¿Qué significa cada una de estas cuestiones? Bueno, primero, un modelo tiene que tener la capacidad de describirse. ¿Listo? De ser descrito. ¿Y qué significa que se describa? Que un modelo debe entregar suficiente información como para que nosotros hagamos una correcta representación de dicho elemento, de dicho concepto, ¿listo? De dicha entidad física. Entonces, la descripción nos dice específicamente todas las características que tiene el sistema a modelar. Todos los modelos deben tener unas características y estas características lo describen en sí mismo. Entonces, lo que nos permite es precisamente obtener esas características o esas propiedades o esos parámetros o esas variables que son propias del modelo. Eso significa describirlo. ¿Ven? ¿Qué significa que un modelo tenga la capacidad también de qué? De definirse. Esa representación que estamos haciendo en este momento debe definirse en función a que las mismas características, las propiedades, los parámetros o variables, ¿cierto? Nos permiten clasificar, nos permiten determinar en qué área se puede encontrar el modelo, a qué pertenece el modelo, qué componentes tiene el modelo, de qué manera puede llegar a interactuar. ¿Listo? La definición de un modelo nos dice específicamente cómo es el modelo y qué elementos lo componen y cómo interactúa con el ambiente. Copia. ¿Qué significa copiar? Que si yo tengo una abstracción mental, si yo en este momento yo estoy creando una representación mental de algo que estoy pensando perfectamente, yo puedo utilizar o bien sea información que ya conozco de modelos similares, ¿cierto? Yo en este momento me puedo estar imaginando el vehículo de mis sueños, pero porque lo vi en algún lado, ¿listo? Y la idea básica es que los modelos copian características, copian propiedades de otros modelos. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros vamos a modelar, sobre todo en este curso que vamos a trabajar modelos teóricos, ¿listo? Nosotros no nos vamos a amarrar de un pensamiento cualquiera. Les digo a ustedes, muchachos, vamos a modelar un sistema de tanques. ¿Listo? Con solo decirles eso, ustedes dicen, ¿y por dónde arrancamos? Pero si nosotros previamente vimos ya modelos de tanques propuestos desde la teoría, desde nuestra bibliografía, entonces nos vamos a dar cuenta que cuando ya
tengo conocimiento previo de lo que es un modelo, como el caso de un modelo de un tanque, ¿cierto? Inmediatamente yo puedo copiar ese modelo para crear uno nuevo. Obviamente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener cambio de características. Entonces ya para el caso del modelo del tanque, en el caso del libro, yo vi un modelo de tanque en un libro donde el tanque era de 1000 litros y era cilíndrico. En mi caso, mi modelo podría cambiar, podría ser un tanque del doble, por ejemplo de 2000 litros, pero podría tener perfectamente, no sé, un cuerpo esférico. ¿Y por qué no? Claro, es un tanque. Entonces, ¿qué pasa? La copia o copiar un modelo significa que existen estructuras mentales, existen estos modelos o estas representaciones, ¿cierto? Ya definidas para ciertos sistemas. Y que nosotros, si tenemos un sistema parecido, podemos tomar el modelo, podemos tomar sus ecuaciones, podemos tomar sus simulaciones, sus representaciones, ¿cierto? Y utilizarlas para crear un nuevo modelo, ¿ok? Predice, y esto sí que es importante, ¿por qué un modelo predice? Porque los modelos normalmente nos entregan información. Esta información, sobre todo de comportamiento, de cómo se comporta en el tiempo, ¿cierto? Es importante para poder describir qué puede ocurrir más adelante si se cumplen ciertas condiciones sobre el mismo. ¿Qué significa? Si yo tengo un tanque en este momento y digo que el tanque como tal aguanta 2000 litros y en este momento lo tengo a 1000 litros y digo, ¿qué pasaría si abro mal la llave de entrada de fluido, del elemento que estemos entrando dentro del tanque? Entonces inmediatamente uno que podrá pensar, dentro de la lógica que nosotros manejamos decimos, a ver, tenemos un tanque, el tanque tiene 1000 litros pero aguanta 2000, ¿cierto? Y me está diciendo el ingeniero, ¿qué pasaría si yo abro más la llave de entrada del líquido? Pues dentro de mi lógica yo predigo que lo que va a ocurrir es que esos 1000 litros va a pasar a tener mayor cantidad. Obviamente que qué tanta cantidad en qué tanto tiempo. ¿Cuándo va a alcanzar los 2000 litros, los 1500 litros? Ah, bueno, si usted me da la información, por ejemplo, en forma de una ecuación, en función del tiempo, yo le podría decir cuánto tiempo necesito en razón al flujo de entrada para que el tanque se llene a su máxima capacidad. ¿Pero lo puedo predecir? Claro que sí, porque la información es suficiente, la que les acabo de entregar, como por ejemplo una ecuación de comportamiento, una curva de comportamiento, para poder definir qué va a pasar en tiempos posteriores con este modelo. Por eso se puede predecir. Y esto es muy importante y lo ligo a instrumentación, porque cuando nosotros vimos instrumentación, vimos que los sensores tenían curvas de comportamiento. Entonces, que ante una señal de entrada, llámese temperatura, llámese flujo, y una señal de salida, llámese cualquier parámetro eléctrico como corriente o voltaje, yo podía hacer un plano cartesiano. Y en un plano cartesiano, tomando X como la entrada y tomando Y como la salida, obtenía una curvita. Y esa curvita me permitía entender qué pasaba si la temperatura cambiaba con, por ejemplo, la resistencia, con, por ejemplo, la corriente, con el voltaje. ¿Ok? Entonces, las curvas de comportamiento de los sensores nos permitían predecir cómo iba a realizarse el comportamiento, cómo iba a ser el comportamiento de mi, en este caso, sensor, pero pues obviamente aplicado a los modelos, pues también nos permite hacer esa predicción, ¿no? Esquematiza, ¿es por qué? Porque nosotros vamos a utilizar símbolos, una simbología específicamente para poder describir el modelo de forma un poco más entendible. No basta muchas veces solamente con el concepto, con lo que tenemos en la mente, sino que a veces tenemos que utilizar dibujos. Y los dibujos pueden llegar a ser lo suficientemente claros como para poder formalizar la idea de un modelo. Y obviamente un esquema, un dibujo, un diagrama termina siendo un tipo de representación. Es una representación, ¿cierto? Que aunque no siempre es real, nos permite como tal declarar dentro de esos símbolos que nosotros ya conocemos, ¿cierto? Un tipo de modelo o un tipo de representación. Cuando yo les digo esto, les digo, chicos, ustedes ya han visto modelos. Cuando ustedes vieron circuitos eléctricos, cuando ustedes vieron sus electrónicas y vieron la configuración del transistor y vieron cómo se conectaba un amplificador operacional y vieron, por ejemplo, que existe el inversor y el no inversor y ustedes vieron, por ejemplo, que existe el circuito integrado 555 y ustedes se acuerdan que el pin número 8 y el pin número 4 van a VCC y el pin número 1 va a tierra. Todos esos circuitos que ustedes dibujaban corresponden a modelos, son modelos gráficos. ¿Listo? Entonces, un modelo se puede esquematizar en función a que un gráfico con una simbología que ya está normalizada o estandarizada, pues técnicamente nos va a representar ese modelo, ¿no? Esa abstracción mental. Para todos ustedes, ingenieros electrónicos, futuros ingenieros e ingenieras electrónicas, ¿cierto? El hecho de que yo les pinte un transistor NPN, inmediatamente ustedes ya van a entender que se trata de un transistor. Pero aquí es importante saber esto. Los símbolos que utilizamos para representar modelos, obviamente tenemos que conocerlos previamente. Estamos dentro de un argot, dentro de una forma de hablar, en donde los esquemas y esos símbolos son representativos para nosotros. ¿Y esto qué significa?
Pues que si yo le pinto un transistor, por ejemplo, a un arquitecto o a un estudiante de arquitectura que no tiene la más remota idea de lo que significa el símbolo, pues para él no significa absolutamente nada. Si yo pinto, por ejemplo, un circuito integrado 555 y se lo pongo, por ejemplo, a un psicólogo o a un estudiante de psicología, pues ese esquema no va a representar absolutamente nada a él. ¿Por qué? Porque esos símbolos son característicos de áreas de conocimiento. ¿Ok? Es igual, si a nosotros nos dicen, hey, muchachos, imagínense que la ley 15 del 2018, de agosto del 2018, los beneficia a ustedes quedan con el famosísimo, bueno, ¿y en qué nos beneficia si yo no conozco la dichosa ley? Es simplemente una forma del hablar, ¿cierto? Completo, o del hablar formal directamente de los abogados. Entonces, normalmente, dentro de los esquemas, esa simbología tiene que ser significativa para cada una de las áreas. Entonces, para nuestro caso, modelar un tanque, para nuestro caso, modelar un sistema térmico, modelar un sistema hidráulico, modelar un sistema mecánico, requiere que nosotros utilicemos ciertos elementos simbólicos, ¿ok? Y esos símbolos convenientemente conectados entre sí nos van a dar a entender lo que es el modelo. Hay un modelo que es bien interesante y ustedes ya vieron en señales y sistemas, que es el modelo de cajas. El modelo de cajas es simplemente la representación de un pequeño rectángulo en donde ustedes ponen el rectángulo, ese es su sistema, ¿listo? Y a ese rectángulo le conectan elementos de entrada, unas flechas de entrada, ¿cierto? Y le van a poner unas flechas de salida, en donde la interpretación es las flechas que entran directamente a ese bloque corresponden a señales de entrada y las flechas que salen del bloque corresponden a señales de salida. ¿Ok? Y esos esquemas los vamos a manejar nosotros, por ejemplo, cuando trabajemos la parte de lo que son diagramas de bloques, ¿no? Pero no es la única forma, hay muchas más formas de esquematizar. Y por último, caracteriza la información. ¿Qué significa? En un modelo como tal, perdón, las características del modelo nos pueden definir cómo es el comportamiento del modelo, para qué sirve el modelo y qué tipo de señales maneja un modelo. Si yo les digo a ustedes, mire, el modelo que tengo en este momento electrónico en mi cabeza es de un amplificador con, no sé, dos transistores, uno NPN y PNP. Cuando yo les digo esto, les estoy dando las características del modelo que me estoy pensando, que estoy inventando en este momento, muchos de ustedes llegarán y dirán, ah, ok, vale, si yo tengo un amplificador y este es un amplificador, ¿cuál es su misión? ¿Cuál es la idea de un amplificador cualquiera? Ah, pues tomar una señal de bajo nivel, ¿cierto? De una amplitud muy baja y subirle esa amplitud, agrandar la amplitud. Y la relación de transformación o la relación que existe en el amplificador es voltaje de salida, porque estoy pensando en este momento que la señal puede ser voltaje de salida sobre voltaje de entrada es igual a la ganancia en voltaje. Y ya tengo una ecuación. ¿De dónde obtuve la ecuación y de dónde tuve mi modelo mental? Del hecho de que pude dar características de ese modelo. Y entonces los modelos se alimentan directamente de eso, de que las características, ¿sí?, definen al modelo, permiten crear como tal, ¿cierto?, una estructura que define completamente cómo funciona el modelo, de qué se compone el modelo, ¿cierto?, y cómo interactúa el modelo. ¿Ok? Y esto es importante en la caracterización de estos sistemas. Lo que nosotros vamos a hacer aquí en este curso es caracterizar muchos de ellos, es decir, extraer características y con esas características armar modelos, ¿ok? Bien, recuerden muy bien que existe el término dinámico. ¿Y qué significa que un modelo sea dinámico? Como su nombre lo indica, cambia. Cuando un sistema cambia, cambia en función a múltiples parámetros que obligan a dicho cambio. ¿Listo? De tal manera que cuando yo quiera entender cómo un modelo cambia, cómo es que un sistema se comporta en el tiempo, yo debo entender su dinámica. Debo entender cómo se comporta. Debo entender qué hace con la energía que entra. Si la energía que entra se almacena. Si la energía que entra se disipa. Si la energía que entra se convierte. Si la energía que entra se filtra. Entonces, cuando yo tengo un sistema dinámico tiene como característica fundamental que no tiene un único tipo de respuesta. Que la respuesta va a cambiar en función al tiempo, pero que también va a cambiar en función a las señales que lo alimenten, es decir, a las señales de entrada. Toda respuesta de un modelo está definida en función a diversas características propias del modelo. ¿Listo? Características que vamos a ver más adelante, entre las que tenemos el hecho de que un modelo tiene la capacidad de manejar la información o las señales o la energía de diferentes formas. ¿Y de qué depende? De los componentes que tenga dicho modelo. Y entonces, al tener estos sistemas dinámicos, pues la dinámica como tal debe entenderse en función a que nosotros vamos a tener que, para modelar, aplicar una serie de señales de entrada y observar las señales de respuesta y hacer una comparación entre ellas. Haciendo la comparación entre las señales de respuesta o de salida con respecto a las señales de estímulo o de entrada, yo puedo entender por qué un sistema se comporta de esta manera, por qué un sistema se calienta, por qué un sistema te transfiere energía, por qué un sistema la almacena, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ahora bien,
estos sistemas dinámicos y esta dinámica como tal puede llevarse al plano matemático y al plano gráfico. ¿Y eso qué significa? Desde que yo conozca cómo es la respuesta de un sistema, miren que estoy hablando de las señales más que del propio modelo, ¿no? Más que del sistema, estoy hablando solo de sus señales. Desde que yo pueda medir las señales, desde que yo pueda graficar las señales de salida y pueda saber cuáles son las señales de entrada y haga una relación entre ellas, esa relación se vuelve matemática. ¿Listo? Y técnicamente yo la puedo volver matemática como una relación de transferencia, que nosotros sabemos existe en forma de una función. Las funciones de transferencia son relaciones matemáticas que ligan señales de salida con respecto a señales de entrada en cualquier tipo de sistema, ¿ok? Y en forma gráfica, pues ya conocen ustedes que podemos hacer representaciones esquemáticas, ¿listo? De lo que sería, por ejemplo, diagramas de bloques, o podemos utilizar circuitos, o podemos utilizar cualquier tipo de gráfica, por ejemplo, gráficas de flujo, que nos permitan entender cómo es el flujo de la información o de la señal, pero también entender de pronto cómo es que se interrelacionan dichas señales, ¿ok? Sobre todo en sistemas que son mucho más complejos. Entonces, basados en eso, desde que yo pueda tener la manera de poder ligar esa relación de respuesta de salida versus estímulo de entrada, es que yo puedo entender cómo un modelo se comporta. Y esos comportamientos son graficables, ¿ok? Y eso va a ser muy importante cuando hagamos la parte de lo que sería las simulaciones de sistemas, ¿bien? Y bueno, la parte matemática, la parte de desarrollo matemático, la parte de representación en cualquiera de los tipos que vamos a ver, como es la parte continua, la parte discreta, como es la representación en espacio de estado, la representación en función de transferencia, la representación en ecuaciones diferenciales simples, ¿no? U ordinarias, mejor. Entonces, ¿qué pasa? Este intercambio de información, este intercambio de señales, ¿cierto? Entre entrada y salida, es lo que nos va a permitir definir muchos de los parámetros del sistema dinámico. Y muchos de esos parámetros terminarán convirtiéndose en variables o constantes dentro de las ecuaciones representativas del modelo. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros vamos a hacer al final es eso, una comparación entre las señales de entrada versus las señales de salida. ¿Listo? Eso va a ser nuestra comparación, ¿ok? Y con eso vamos a ensamblar ecuaciones. Y estas ecuaciones van a tener algo interesante, y es lo siguiente. Si el modelo es regido por una serie de leyes físicas, las leyes físicas determinan unas ecuaciones fundamentales. ¿Listo? Y con esas ecuaciones fundamentales yo puedo ensamblar algún tipo de representación matemática. Para hacerlo más sencillo, si yo les digo que mi modelo en este momento tiene una fuente de voltaje y tiene una resistencia y están conectados a través de un cable, la resistencia y la fuente de voltaje, ustedes ya inmediatamente se están imaginando un circuito con una sola resistencia, ¿cierto? En donde lo más seguro es que debe cumplir con una ley. ¿Y esa ley cuál es? La ley de Ohm. Por lo tanto, ya inmediatamente pienso en una ecuación. Entonces, la ecuación que relaciona una fuente de voltaje conectada a una resistencia por donde está fluyendo una corriente, pues tiene que ser voltaje igual a corriente por resistencia. Miren, esa ecuación nació de una ley, ¿vale? Y lo mismo va a pasar con diferentes modelos, no solamente desde el punto de vista eléctrico, sino también desde otros puntos de vista como el mecánico, el hidráulico, etc. Esos modelos hidráulicos, térmicos, reactores químicos, etc., están gobernados en su mayoría por ciertas teorías, ciertas leyes. Y dichas leyes nos entregan unas ecuaciones con las cuales yo puedo ensamblar, ¿cierto?, sistemas matemáticos mucho más complejos cuando el modelo es más complejo, ¿ok? Ejemplo práctico está en lo siguiente. Cuando yo tengo el circuito eléctrico de una fuente de voltaje con una resistencia, utilizo la ley de Ohm y puedo calcular corriente, voltaje o resistencia dependiendo de los datos que me entreguen. Es muy sencillo. Puedo encontrar una relación directa o inversamente proporcional entre los elementos que constituyen a la ecuación de la ley de Ohm. ¿Listo? ¿Pero para qué me sirve? Fácil. Cuando yo tenga un circuito mucho más complejo en donde yo ya tengo 5, por ejemplo, fuentes, ¿cierto? De las cuales 2 son dependientes y las otras 3 son independientes y tengo 20 resistencias conectadas de unas formas diferentes en mallas, nodos, etc. La ley de Ohm me va a permitir que con base en ella misma y con base en otras 2 leyes, bueno, una ley que es la ley de corriente o la ley de voltaje, ¿cierto?, de Kirchhoff, podamos encontrar una solución y una representación matemática del sistema. ¿Listo? Pero la ley de Ohm sigue apareciendo ahí. Lo que pasa es que con la ley de Ohm yo puedo tomar esa misma ley de Ohm, ¿listo?, y encadenarla de tal forma de que cree modelos matemáticos mucho más complejos que vienen directamente derivados de circuitos más complejos. ¿Ok? Y ustedes ya lo hicieron, ustedes ya modelaron directamente basados en eso, en ecuaciones. Sin embargo, hay algo, y es que no todos los sistemas son modelables. ¿Cuándo no son modelables? Cuando no se tiene información suficiente, cuando las señales no se pueden determinar o cuando el proceso de transformación energética en el sistema no es medible. Bajo esas condiciones, cuando yo no tengo información suficiente para crear un modelo matemático, yo debo recurrir directamente a lo que es la observación empírica, es decir, la experimentación.
Y antes de empezar con ese tema, ahorita más adelante lo vemos, es para definir lo siguiente. Existen dos formas de modelar. ¿Listo? El modelado teórico, que se basa directamente en ecuaciones derivadas de leyes físicas, y el modelado experimental, que se basa directamente en datos obtenidos por sistemas de instrumentación. Entonces, un sistema de instrumentación me puede entregar una gran cantidad de datos que, procesándolos, me pueden determinar algún tipo de patrón. ¿Listo? Patrón que me permite encadenarlo directamente a algún tipo de modelo que se pueda proponer. Entonces, vamos a tener ese modelado como un tipo de recurso cuando los sistemas son altamente complejos o se desconoce su comportamiento, ¿no? Utilizar sensórica, ¿vale? Entonces, bien, basados en eso, llegamos a decir que un modelo está compuesto por diferentes elementos. Pero un modelo realmente, ¿qué es? Es un sistema. ¿Y a qué se hace definición o a qué hace relación directamente un sistema? A todo un conjunto de elementos, a todo un conjunto de componentes que interactúan entre sí. Entonces, un sistema se compone de elementos mínimos, de subsistemas, que se encuentran interconectados entre sí, de tal forma que el cambio de información que se realiza entre los diferentes componentes genera una función, genera una labor, genera una tarea, una actividad. Eso es un sistema. ¿Listo? Tal como lo hemos referenciado ahí en la diapositiva, la idea básica es que todos estos elementos que interactúan entre sí, ¿cierto? Deben tener algo, y es que deben tener una misma naturaleza, ¿cierto? Y cuando se integran entre ellas mismas, deben ser capaces de generar una función. Cuando yo hablo, por ejemplo, que tenga la misma naturaleza, significa que entre ellos se permita la interacción. Por ejemplo, es muy fácil conectar una resistencia a un transistor porque yo sé que cuando fluye corriente por una resistencia, si esta resistencia está conectada al transistor, pues la corriente va a pasar por la resistencia y llegará al transistor. ¿Qué características tiene el transistor y la resistencia? Los dos son elementos eléctricos o funcionan directamente con carga eléctrica. Pero ¿cómo yo puedo conectar, por ejemplo, una tubería de agua directamente a la base de un transistor? Eso no tiene sentido. No tiene sentido, ¿por qué? Porque la naturaleza de los dos es distinta. El transistor funciona con corriente eléctrica y el tubo del agua lo que transporta es una corriente hidráulica. Entonces, la naturaleza de los sistemas hace que los componentes tengan una interacción, pero basados en el hecho de que ellos funcionan o tienen, ¿cierto?, unas características definidas dentro de ciertos criterios, ¿no? O todos los componentes son eléctricos, o todos los componentes funcionan hidráulicamente, o todos los componentes funcionan térmicamente, pero idealmente se busca que estos elementos estén interconectados, o sea, que se pueda tener esta interdependencia, se le conoce a eso, ¿no? Entonces, bien, una de las cosas que se debe tener en cuenta para que un sistema sea realmente funcional es que debe ser estructurado y jerárquico. Bueno, no necesariamente jerárquico, pero sí tiene que ser estructurado. ¿Y qué significa que sea estructurado? Cada componente que conforma un sistema debe tener una misión, debe tener una función dentro del sistema. Esto es fácilmente explicable, por ejemplo, en un sistema de audio. Cuando estamos hablando de un sistema de audio, por ejemplo, un equipo de sonido, el equipo de sonido que ustedes tienen en su casa, un equipo de sonido que es el sistema de audio, el completo, ¿listo? Está compuesto por diferentes componentes. ¿Cuáles son ellos? Pues desarmemos el equipo y observamos que existe. Uno de los componentes se encarga directamente de entregar la cantidad de energía y ajustar la energía eléctrica a los elementos necesarios, a los valores necesarios. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una fuente de energía. Entonces, uno de los elementos o componentes del sistema de audio será los circuitos de alimentación. ¿Listo? Debe existir otro que se encargue de recoger la información del exterior, ¿listo? A partir directamente de la captación de señales sonoras. Y entonces estaríamos hablando de ¿qué? Del micrófono y del componente de preamplificación que se necesita. Entonces vamos a tener un componente de preamplificación. Debe existir otro que se encargue de tomar la lectura de una unidad USB, ¿cierto? Y coger esa información digital que está en la USB, transformarla en una información análoga y procesarla. Y entonces vamos a tener ¿qué? Vamos a tener directamente un convertidor. Entonces observemos que cuando hablamos de sistemas complejos, los sistemas complejos están conectados o tienen componentes que están interconectados en donde la interconexión entre ellos, ¿cierto? Es, podemos decirlo que idónea, es perfecta, ¿listo? Pero adicional a eso, cada componente dentro de un sistema debe tener una misión y debe tener una función vital. Si nosotros nos llevamos directamente este concepto del sistema, por ejemplo, a los sistemas biológicos, observen por qué se divide en sistema nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se divide en sistemas es por la función que realiza
cada uno de ellos. Por eso tenemos un sistema respiratorio, por eso tenemos un sistema circulatorio, por eso tenemos un sistema digestivo, porque cada uno de esos tres sistemas que acabo de nombrar tiene una función vital dentro de nuestro cuerpo. El sistema respiratorio se encarga del intercambio de gases con el exterior para poder hacer obviamente la homeostasis y el metabolismo de las células. ¿Listo? El sistema circulatorio tiene como misión llevar no solamente el alimento y el oxígeno, sino también llevar la protección a los diferentes tejidos y sistemas y órganos, del cuerpo. ¿Qué hace el sistema digestivo? El sistema digestivo tiene la función, ¿cierto?, de poder obtener directamente lo que es la energía del medio, de los alimentos. Pero observen también que esos tres sistemas están interconectados entre sí, de tal manera que si uno falla, el resto falla. Entonces miremos que hay una estructuración para que los sistemas funcionen. Y cada sistema, pues obviamente estará compuesto de unos componentes. Para el caso de los sistemas orgánicos, pues cada uno va a tener eso mismo, órganos o tejidos. Y entonces el sistema circulatorio estará compuesto por venas, arterias, que son los componentes, ¿cierto? En donde hay venas y arterias que tienen cada uno una misión, ¿no? El corazón también tiene una misión. ¿Listo? El sistema linfático está a veces adicionado también al sistema circulatorio, entonces a veces se puede tomar como un subsistema adyacente. En el caso, por ejemplo, del sistema circulatorio, la misión del corazón, ¿cuál es? Bombear sangre, punto. No, él no tiene que encargarse del intercambio gaseoso, él no tiene que encargarse de la producción de glóbulos blancos rojos, no, su misión dentro del sistema circulatorio es bombear la sangre. La misión de las venas, ¿cierto?, es recoger la sangre de los tejidos externos y llevarla al corazón. La misión de lo que son los vasos arteriales, el sistema arterial, es enviar o llevar la sangre del corazón directamente hacia los tejidos externos. Y cada uno tiene una misión. No es sino que falle uno y falla todo. ¿Ok? Entonces, bien, teniendo en cuenta eso, pues los sistemas se pueden clasificar de diferentes formas. Ustedes ya lo vieron, pero esta es una de las clasificaciones que más me gusta. Hay otras formas de clasificación, pero me gusta esta. ¿Por qué? Porque esta deriva específicamente en cómo nosotros podemos representar cada uno de estos que se ven aquí en pantalla. Los sistemas esotéricos, los médico-biológicos, los socioeconómicos, los de información, comunicación, planeación, estrategia, ambientales y físicos. No son los únicos, hay más. Pero estos son los más, podemos decir, los fundamentales, ¿ok? Entonces, bien, cada uno de estos sistemas está clasificado, o la clasificación más bien de los sistemas que ustedes observan en pantalla, se da en función a algo que denominamos la complejidad del mismo sistema. La complejidad del sistema se basa en qué también yo puedo describirlo, qué también yo puedo obtener información de ese sistema. ¿Qué también o de qué forma yo puedo medir la interacción que tiene el sistema con respecto a su ambiente o entorno? Basado en esas premisas, yo puedo tener sistemas altamente complejos porque no se pueden entender y al final, al no poderse entender, al no poderse describir, pues también va a ser muy difícil su representación matemática o gráfica, ¿vale? Entre más complejo un sistema, menos posibilidad de representación existe, ¿vale? Y esta representación que ustedes observan ahí va de los sistemas más complejos a los sistemas menos complejos, ¿listo? Los sistemas más complejos, como los sistemas esotéricos, se definen así porque definitivamente es muy, muy difícil tratar de encontrar un modelo, llámese matemático, llámese lógico, que pueda definir un sistema esotérico. Y como su nombre lo indica, esotérico no quiere decir brujería o no quiere decir de pronto vudú y esas cosas raras, no. Esotérico quiere decir que existe, ¿cierto? De alguna u otra forma existe, pero que no se puede definir o no se puede caracterizar. ¿Listo? Y en ese caso estaremos hablando de sistemas en donde la única forma de poder entender su existencia y de poder crear una especie de representación, de pronto un modelo pobre, pero es un modelo al fin y al cabo, es mediante la suposición. Suponer que existen estos elementos, ¿no? Entonces yo supongo que yo soy, por ejemplo, de signo Escorpio porque estoy cumpliendo años en determinada fecha. Y entonces, como soy de signo Escorpio, entonces yo supongo que mi mal genio se debe no a que yo soy de mal genio, sino específicamente a que los escorpianos somos así. ¿Listo? Entonces resulta que a mí me va a ir muy bien porque es que resulta que yo me bañé con agua de mirto en la mañana y entonces esa agua de mirto atrae todas las energías positivas. ¿Sí? ¿Cómo yo explico que me fue bien todo el día? Llego en la noche y digo, oye, me fue excelente, pero eso se debió directamente a la agüita de mirto que me eché en el baño, ¿cierto? Y entonces técnicamente dice uno, ¿hay una explicación lógica para eso? No la hay, pero trataré de buscar mediante la especulación, ¿cierto? Tratar de entender cómo funcionó todo este sistema del intercambio de energía, de la buena suerte, de la mala suerte, etc. Miren que ahí no se puede modelar eso, no hay forma de modelarlo. ¿Cómo va a modelar algo en donde ustedes no pueden ni medir las señales ni medir la interacción?
Es imposible. Por lo tanto, utilizaremos algún tipo de criterios. La mente humana siempre tratará de modelar los sistemas, la mente humana siempre tratará de buscar una explicación, ¿cierto?, que esté dentro de su alcance para poder explicar las cosas, ¿listo? Para poder entender las cosas que ocurren a su alrededor, ¿vale? Miren que esos sistemas esotéricos se utilizaron en un tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo, cuando no existían los grandes instrumentos que permitían el análisis, por ejemplo, de las galaxias o el análisis, como por ejemplo, de fenómenos físicos, se asignaba directamente a que la aparición de los rayos y los truenos se debía a que había un loco por allá arriba en las nubes, en un monte Olimpo, que tenía la barba larga, que era súper acuerpado, súper así fornido y que se la pasaba lanzando rayos porque estaba bravo. Estaba berraco el tipo con nosotros y entonces simplemente nos castigaba enviándonos rayos. Uno decía, bueno, ahorita, en este momento que sabemos cómo es que se generan las tormentas eléctricas, que sabemos el proceso como tal de la descarga de un rayo a tierra, nosotros lo entendemos, en esa época no se entendía y por lo tanto, ¿qué se trataba de hacer? Se trataba de darle una explicación lógica y la explicación lógica era decir, no sé de dónde salen, por lo tanto tiene que haber un alguien que esté enviando ese tipo de elementos, ¿no? Miremos que esos conceptos de por ejemplo, de la religión, ¿cierto?, hacen uso de algo que es la fe. Entonces la fe termina siendo una manera de poder explicar cosas inexplicables, ¿vale? Pero bueno, no me quiero meter en religión, no quiero de pronto que alguien se sienta incómodo diciendo, este man se acaba de meter con la religión. No, simplemente con el hecho de que muchas veces tratar de entender las cosas, cuando no se puede entender, pues busca directamente algún tipo de lógica humana para poder hacer la interpretación. Bueno, bajamos directamente a los sistemas médico-biológicos. Entonces ellos son un sistema menos complejo que los esotéricos porque nosotros podemos obtener información. Sin embargo, en los sistemas médico-biológicos tengo un pequeño problema y es que los sistemas biológicos son altamente variables. ¿Qué significa? Que tengan una alta variabilidad, que no tienen el mismo comportamiento siempre. Por eso es que la aspirina que le funciona a una persona para controlar el dolor de cabeza, es posible que a otra persona no le funcione. Y des en cuenta, por ejemplo, ahorita en el caso del COVID, que el tener estas vacunas, ¿cierto?, no quiere decir que exista una alta eficacia. ¿Por qué? Porque no todos los organismos van a responder de la misma forma. Es posible que algunos organismos, algunas personas, sí puedan crear algún tipo de inmunidad con la inyección de una vacuna, pero es posible que otras no creen ningún tipo de inmunidad, ¿cierto? O sea, técnicamente no sabemos ni siquiera si sí o si no sirvió, ¿ven? Entonces llegamos directamente a un tipo de análisis en donde toca buscar de alguna forma cómo interpretar los resultados de esos procesos médico-biológicos, y esos procesos se van a presentar con una complejidad alta, no la máxima de los esotéricos, pero muy alta, por cierto. En los sistemas socioeconómicos se presenta también este tipo de criterio, ¿no? Les daba la explicación o un ejemplo práctico a sus compañeros ayer en modelado también, y les decía a ustedes, a veces uno interpreta, perdón, se me pasó la diapositiva, a veces uno interpreta en un sistema socioeconómico, si desligamos la parte social de la económica, que una sociedad se puede decir que es pujante y es una sociedad avanzada y es una sociedad en donde todos sus miembros están contentos y felices, ¿cierto? Si su economía es perfecta, si su economía se basa directamente en la obtención de ganancias. Y entonces diría uno, bueno, tomemos el ejemplo del petróleo. Entonces, los países que tengan petróleo son países supremamente desarrollados, países que pueden invertir en sus sociedades, países que pueden educar a sus individuos y por lo tanto el nivel y la calidad de vida en esos países es excelente. Entonces, si vemos el caso de Dubái, pues uno dice, bueno, ok, si vemos Dubái es súper mega cosmopolita y obviamente en el área urbana nosotros vamos a tener que la calidad de vida es alta. ¿Bien? Porque los ingresos son altos. Bueno, y si eso se basa en el petróleo, ¿por qué carambas en Venezuela no ocurre lo mismo? ¿Ah? Si Venezuela es un exportador productor de petróleo y en una época supo utilizar ese tipo de recursos. Entonces aquí tratar de hacer una explicación busca que las personas encargadas de hacer esta clasificación y esta caracterización de los sistemas socioeconómicos, ¿cierto?, busquen razones de peso y empiecen a hacer unas comparativas para poder determinar por qué una sociedad se comporta o aparece y que es determinada directamente también por ciertas características económicas. Necesitamos algún tipo de información, pero no la tenemos. ¿Listo? Porque si el petróleo fuese la felicidad, entonces todos los productores de petróleo deberían ser superpotencias. Y miremos el caso de nuestro país vecino. ¿Ok? Entonces aquí también tenemos un sistema que tiene cierto nivel de complejidad. Hay alguna cantidad de datos que se pueden obtener y con esos datos se puede hacer un análisis, ¿vale? Pero hay una incertidumbre. ¿Ok? Los sistemas de la información y la comunicación también son sistemas de complejidad, pero en este caso ya serían sistemas de complejidad media, debido a que la información
Si es suficiente, técnicamente nos permite una perfecta comunicación o una muy buena comunicación. Pero si la información es deficiente, la comunicación también lo será. Entonces hay una dependencia específicamente del tipo de datos o el tipo como tal de señales que se manejan directamente dentro de estos sistemas, ¿no? La información es relevante para poder crear un entorno en donde la comunicación sea asertiva, o sea, sea ideal, ¿no? Los sistemas de planeación y estrategia pues ya son sistemas menos complejos y ellos dependen específicamente de ¿qué? De datos que ya han ocurrido o que están ocurriendo, ¿cierto? De información que se tenga a la mano y se creen comportamientos a futuro. De tal manera que con la predicción de estos sistemas, ¿cierto? De esos datos en estos sistemas, nosotros podemos crear esas estrategias o esos planes para poder determinar qué pasa cuando se sale directamente de un comportamiento. Si hay un comportamiento que se presenta, nosotros podemos tener previamente diseñado cualquier tipo de eventualidad, ¿no? O sea, tenemos diseñado como tal cualquier tipo de solución a una eventualidad. Son sistemas que dependen muchísimo también de la información. Los sistemas ambientales y los sistemas físicos son sistemas en donde la predicción se puede hacer con mayor exactitud debido a que normalmente estos procesos están basados en información fuerte, suficiente y bastante, ¿no? Bastante información. Y también porque están soportados directamente sobre leyes que permiten obtener ecuaciones de comportamiento y estas ecuaciones de comportamiento pues tienen una precisión bastante alta. En el caso de los sistemas físicos, pues por ejemplo en el caso de los sistemas ambientales, démonos cuenta que no son tan oscuros, no son como tan complejos, en el sentido de que si yo vengo y miro desde el satélite y veo que están apareciendo unas nubes y sé la dirección del viento, perfectamente les puedo decir a ustedes, hey muchachos, el día de mañana va a llover. Miremos lo que son los pronósticos del tiempo del clima. Miren que no son exactos, no son exactos. Uno dice, mañana va a llover y resulta que eso dijo el pronóstico del clima y al otro día salgo con mi paraguas y resulta que hizo sol todo el día. Bueno, el paraguas sirvió. Entonces, ¿de qué dependemos? Dependemos también de que hay algunas variables que pueden afectar directamente a la información. Pero si yo veo que una nube se viene desplazando y está cargada de agua y lo detecta directamente la espectrofotometría, yo puedo decirles, hey muchachos, mientras se mantenga la dirección del viento y mientras estas nubes que están pasando por encima de Colombia mantengan como tal esa humedad, es posible, tenemos una alta probabilidad de tener lluvias, ¿vale? Entonces tenemos que el sistema es predecible, pero que obviamente hay algunos factores que pueden influir en que estos sistemas predecibles cambien un poco. Mientras que en los sistemas físicos, como estamos gobernados por leyes, por sistemas en donde hay unas ecuaciones definidas, es mucho más fácil de modelar. Un sistema físico puede ser simplemente una masa que está cayendo directamente desde una altura y nosotros ya conocemos las ecuaciones de caída libre, por lo tanto simplemente es ir y buscar la ecuación de caída libre, ajustar los parámetros y las variables sobre esa ecuación y calcular. Y ya se acabó el asunto. ¿Bien? Perdón. Todo sistema tiene 4 atributos que son muy importantes y que permiten su definición. La definición formal de un sistema se da en cuanto a que tengamos muy bien o claramente definido lo que es la frontera o límite del sistema. Otro de los elementos importantes son los elementos o los componentes del mismo sistema, que sistemas interactuantes como tal componen a nuestro elemento, a nuestro modelo, ¿no? Y las interacciones entre dichos componentes, ¿no? Si hay componentes que conforman un sistema, estos deben estar interactuando porque recordemos que cada uno tiene una función dentro del mismo sistema. ¿Y cómo interactúan? A través de señales, información o energía, ¿no? Intercambio energético. Y por último debe existir el ambiente. Entonces el dibujito es claro en el sentido de decirnos lo siguiente. ¿Qué es la frontera o límite del sistema? Simplemente es que es un elemento que nos permite definir qué componentes pertenecen al sistema y cuáles no. Los componentes que pertenecen a un sistema tienen que estar interconectados entre sí y tienen que cumplir una función dentro del sistema, ¿vale? Los componentes que están por fuera de la frontera o límite y que no tienen interacción directa, entonces se conforman o se definen como componentes del ambiente. Eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tenemos que definir el límite de un sistema para saber cuáles componentes pertenecen y cuáles no pertenecen. ¿Listo? Los que pertenecen, los componentes que pertenecen a un sistema son, en definitiva, los que van a permitir
crear las ecuaciones, ¿listo? En caso de que el sistema se pueda comportar o se pueda representar como ecuaciones matemáticas. Por cada componente que nosotros tengamos en un sistema, este componente va a aportar algo al sistema de ecuaciones o a la representación gráfica del modelo, ¿listo? Y esto es muy importante porque vamos a ver más adelante que entre más componentes tengamos, más complicado se va a volver el sistema, más complejo se va a volver el sistema. Entonces, la frontera nos va a permitir definir quiénes pertenecen, quiénes no pertenecen, y los componentes que pertenezcan son los que se van a convertir al fin y al cabo en una representación en el modelo, ya sea matemático o gráfica. ¿Listo? Los componentes del sistema, pues, ¿qué son? Son todas estas unidades funcionales, ¿cierto? Que se encargan de realizar una función dentro de nuestro sistema. ¿Listo? Y deben tener la capacidad de poder interactuar con otros elementos dentro del mismo sistema, ¿ok? ¿Qué tienen ellos? Pues deben tener una naturaleza definida, deben estar estructurados en cuanto a su interacción, a su comunicación, y lo otro que deben tener es que estos componentes, bien, deben pertenecer al sistema en cuanto a su naturaleza. Si es un sistema eléctrico, los componentes deben tener características eléctricas. Si el sistema es hidráulico, los componentes deben tener características que le permitan el manejo de fluidos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Las interacciones entre elementos son importantes. ¿Por qué? Porque las interacciones entre los elementos son las que definen el flujo de señal, el flujo de energía o el flujo de la información. Y es por eso que las interacciones entre los elementos definen la complejidad del sistema en función a que un componente puede tener la relación directa solo con otro componente o puede tener relación con más componentes del sistema. Y entre más interrelaciones haya, mucho más complejo se va a volver esta representación o este modelo, ¿no? Que vamos a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Esas interacciones de los elementos son las que definen cómo, a partir de que aparezca una señal o un conjunto de señales de entrada, esa señal se va a distribuir dentro de todos los componentes y al final tendremos una o un conjunto de señales, ¿cierto?, de salida. Que recordemos, las señales de entrada y salida son las que nos van a permitir caracterizar a nuestro sistema o modelo, ¿no? Y por último, el ambiente es importante. ¿Por qué? Porque del ambiente se extrae la información, es decir, del ambiente llegan las entradas o señales de entrada y hacia el ambiente van las señales de salida. Es decir, el intercambio energético, el intercambio de información o el intercambio de señales se da en el límite de la frontera entre los componentes internos del sistema y el ambiente o entorno, ¿ok? Y eso está definido directamente acá, ahí aparece. Entonces la frontera delimita qué elementos pertenecen y qué elementos no pertenecen a un sistema, ¿ok? La idea básica es que este límite o esta frontera depende de la persona que lo está creando. Entonces eso significa que cuando yo creo un modelo, yo puedo definir cuántos componentes necesito definidos en función también a la frontera, ¿no? Entonces, si mi sistema es un sistema térmico, pero ese sistema térmico tiene, por ejemplo, un componente de presión, entonces yo puedo definir como observador, como el que va a empezar a hacer el modelo, si la presión es un componente importante o no. Si la presión como tal es un componente importante, seguramente irá dentro de la frontera, ¿listo? Si la presión no es un componente importante, ¿listo? Puedo extraerlo de la frontera. A partir de ello es que yo puedo crear, ¿cierto? Y puedo definir también qué tan complejo puedo observar un sistema. Es posible que un sistema o un modelo de pronto dependa de 7 variables diferentes, ¿vale? Y alguno de ustedes diga, ingeniero, yo voy a hacer el modelo con las 7 variables. Obviamente, al hacer eso, seguramente se encontrará con representaciones matemáticas súper complejas, mientras que otra persona dice, ingeniero, de las 7 variables que tiene un sistema o este modelo que vamos a representar, ¿listo? He encontrado que solo 4 son realmente importantes y las otras 3 no. Por lo tanto, puedo eliminar componentes no necesarios de un modelo o sistema. Por lo tanto, el observador también define hasta dónde llega ese límite para seleccionar los elementos componentes, ¿no? También depende del tiempo, obviamente, porque pues, la idea básica para poder definir una frontera es que ustedes tengan totalmente claro cuáles son los elementos que lo componen. Y lo otro, pues depende del sistema también, en el sentido de que si el sistema es altamente complejo, pues puede llegar a ser muy difícil delimitarlo. Como si un sistema puede llegar a ser muy básico, muy simple, pues fácilmente podemos encontrar el límite, ¿no? El elemento que encierra como tal a los componentes propios de nuestro modelo. ¿Listo? Bueno, hay diferentes formas de observar esa frontera y depende de muchas características. Caso como por ejemplo los sistemas en donde la frontera presenta o está relacionada con componentes que tienen comportamientos estacionarios o con componentes que tienen, digamos, comportamientos transitorios, ¿no? La idea básica de esa frontera es que puede ser una línea, bueno, no necesariamente una línea, pero uno la imagina como una línea, es una especie de línea que
divide a los componentes internos del sistema de los componentes externos o pertenecientes al ambiente. Estos elementos como tal pueden estar bien definidos, ¿cierto? Y cuando estos elementos se encuentran dentro del límite, pertenecen al sistema. Si están fuera del límite, no pertenecen al sistema. ¿Listo? Los límites pueden ser reales o imaginarios. ¿Qué significa que sea real? Un límite real significa que existe, que es palpable, que es visible, que es medible. Mientras que un límite imaginario significa que es un límite que está basado en las restricciones mentales o conceptuales que nosotros hagamos de un sistema. ¿Listo? Un límite real puede ser perfectamente un encapsulado hecho de cerámica en un sensor. En un sensor, un encapsulado metálico permite proteger a nuestro sensor cerámico, ¿no? Un encapsulado cerámico permite, por ejemplo, aislar un sensor directamente del entorno, ¿listo? De la pérdida de calor o de pronto del intercambio térmico, ¿no? El intercambio de flujo de calor. ¿Ven? Y es un límite real. ¿Por qué? Porque es una pared, es algo que cubre directamente a nuestro sensor. En el caso de un límite imaginario, por ejemplo, un límite imaginario puede ser una cualidad. Decir, por ejemplo, una tonalidad de un color, tonalidad de un rojo, tonalidad de un verde. ¿En dónde estaría el límite? El límite estaría en la percepción visual que yo tenga directamente del verde. Para alguien que esté aquí al frente mío puede ver en este momento un papel y para mí puede ser verde claro, pero para esa persona puede ser verde oscuro. ¿Qué define que sea verde claro o verde oscuro? La cantidad de información que yo tenga y cómo yo limite esas tonalidades. En ese caso, el límite es totalmente imaginario. Pues, al hablar imaginario quiere decir que es un límite que no es palpable, no es real, sino que es conceptual, ¿no? La interacción entre un sistema y su ambiente se da siempre a nivel del límite. El límite tiene una característica fundamental y es que si el límite lo permite, si la frontera lo permite en un sistema, puede haber interacción de cualquier tipo de función de energía o función de información o función de señal. ¿Listo? Pero también existen fronteras en donde la frontera puede bloquear la interacción. Entonces, eso va a hacer que aparezcan otras clasificaciones. Entonces, el límite como tal puede permitir o ser selectivo, puede bloquear la información, puede bloquear como tal la interacción con el entorno, o el límite puede permitir completamente la interacción con el entorno. ¿Listo? Y bueno, un límite puede estar claramente definido, es decir, tiene unas características que lo definen, o puede ser un componente conceptual en donde está basado solamente en cualidades. ¿Ven? Aparecen los componentes del sistema y las interacciones, y aquí hay algo bien importante. Los elementos o los componentes de todo sistema tienen que estar claramente definidos y tienen que ser estructurados. Si cumplen esas dos funciones, quiere decir que ese componente tiene que realizar una tarea específica. Como les decía ahorita, ¿sí? En un sistema de audio, la tarea específica del bloque de alimentación o de la fuente de alimentación es entregar corriente y voltajes adaptados a las necesidades de cada uno de los otros sistemas dentro del equipo de sonido. ¿Será que la misión de la fuente de alimentación es amplificar? No, no es su naturaleza, ¿cierto? No está estructurado para hacer amplificación. ¿Será que de pronto una de las funciones de la fuente de alimentación será reproducir la música? No, porque no está dentro de la forma en que interactúan sus componentes, ¿ok? Entonces, esa estructuración de los componentes nos dice simplemente: un componente dentro de un sistema debe cumplir una función o un conjunto de funciones, y esas serán sus funciones. No puede hacer otras diferentes, no puede ir a reemplazar otras. Esto va a pasar directamente cuando un sistema tiene definidos los componentes. Pero bueno, más adelante veremos que existen otros que se llaman los sistemas adaptativos, en donde los componentes pueden no tener una función, sino pueden tener múltiples funciones y cambiar o ajustarse directamente a las necesidades del sistema. Esos sistemas se llaman sistemas adaptativos, ¿vale? Pero en los sistemas que vamos a ver nosotros aquí en los modelos, normalmente cada uno cumple una función. Una resistencia tiene en un circuito eléctrico una función, y es ¿cuál? Limitar la corriente. Es su función, punto. No puede ser absolutamente nada más. Un capacitor, ¿qué tiene que hacer? Almacenar energía eléctrica en forma de campo eléctrico. ¿Tiene otra función? No, esa es su función. Y dentro de los circuitos, cada una de sus funciones será vital para que todo el circuito funcione. Tanto cuando yo aplique una resistencia, como aplique un capacitor, como aplique un diodo, como aplique cualquier tipo de elemento. ¿Listo? Entonces, bien, estos componentes normalmente van a tener una relación de entrada-salida en donde siempre va a haber un flujo de señal. Ese flujo de señal siempre será de la entrada a la salida y no al revés. De tal manera que nosotros sabemos que cuando queremos definir muy bien un elemento, si conocemos cuáles son las señales que entran al elemento y cuáles son las señales que salen del elemento, la relación de salida versus entrada nos hace esa definición del componente.
¿Listo? Algo bien interesante. Si yo tengo una señal de entrada de 5 voltios a un circuito electrónico, a una tarjeta, que no sé qué tiene, realmente no sé qué tiene, pero yo tengo 5 voltios entrando a una tarjeta y tengo 10 voltios saliendo de la tarjeta. Ahora bien, analicémoslo. ¿Qué tal si de pronto la señal es alterna, pero la señal que entra es exactamente igual o se parece muchísimo a la señal que sale, al menos en su forma de onda, es decir, es una onda seno? Entonces uno dice, bueno, primero que todo, el circuito al que yo le apliqué 5 voltios y obtuve 10 no ha modificado las características de la señal en cuanto a su forma. Sigue siendo una onda seno, no ha cambiado la frecuencia, no ha cambiado nada, por lo tanto no es un filtro, por lo tanto no podría ser algún tipo de pronto de desfasador, no. ¿Qué fue lo único que yo obtuve? Que de 5 voltios obtuve 10 voltios. Entonces, ¿qué significa? Pues lo único que puede haber dentro de ese sistema es un amplificador. Solo puede haber eso, porque es la única forma en que un sistema me puede entregar de 5 voltios 10 voltios, porque es su misión. Entonces, ¿qué componentes pueden haber adentro? Bueno, seguramente deben haber amplificadores operacionales, transistores, resistores, no sé cómo estarán configurados, pero sí sé que la misión de este circuito es duplicar la señal. Por lo tanto, tengo un amplificador por 2. Y miren, directamente la relación la pude obtener simplemente comparando la entrada con respecto a la salida. ¿Listo? Estas interacciones normalmente deben cumplir esas famosas reglas o leyes definidas. La gran mayoría de componentes del sistema que se interconectan deben cumplir reglas. Y eso significa que cada componente, al cumplir una ley, quiere decir que tiene una ecuación característica que puede ser utilizada para describirlo. Y esa ecuación característica la puedo llevar directamente a la representación matemática uniendo todas las ecuaciones de todos los componentes. Y ese es el trucazo de poder armar modelos matemáticos. Los modelos matemáticos, sobre todo los teórico-matemáticos, se basan en que ustedes miren cuántos componentes hay, observen qué aporta cada componente desde el punto de vista de las ecuaciones base y simplemente ensamble todas esas ecuaciones. Ejemplo, si yo tengo 6 componentes en un sistema, cada componente va a tener una ecuación, entonces la ecuación final del sistema simplemente será la interacción en una fórmula matemática, la suma o la resta, ¿cierto?, de las ecuaciones de cada componente. ¿Listo? Y ya, punto. Entonces los componentes son indispensables porque ellos específicamente van a aportar un elemento matemático dentro de la representación en forma de ecuaciones. ¿Listo? Entonces, bien. Teniendo en cuenta eso, bueno, los comportamientos de los componentes pueden ser estáticos o dinámicos. Estáticos que tienen un comportamiento igual durante el tiempo, mientras que los cambios dinámicos se presentan cuando un componente tiene la capacidad de poder modificar su salida en función a que cambien ciertas características de la entrada. ¿Ok? La interacción puede ser forzada o no forzada. ¿Qué significa que sea no forzada? Significa que el elemento nos entrega siempre algún tipo de señal y que esta señal puede llegar a cambiar cuando nosotros forzamos o cuando nosotros cambiamos las características de las entradas. ¿Ok? Forzar o tener un tipo de relación forzada indica que nosotros cambiamos, perturbamos de alguna forma la señal de entrada para obligar a que la señal de salida tenga que cambiar. ¿Listo? Y lo que hacemos directamente es añadir esos famosos cambios, en donde los cambios lo que obligan directamente es a que el comportamiento sea distinto en cada uno de los elementos, ¿no? La interacción tiene direccionalidad, eso sí que es importante. Un componente 1 afecta a un componente 2, ¿cierto? Siempre y cuando nosotros tengamos definida esa relación de interacción, ¿vale? Por lo tanto, al tener direccionalidad quiere decir que si yo quisiera representar la interacción de los componentes, voy a tener que utilizar flechitas porque las flechitas son las que me definen la direccionalidad. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en función a esa direccionalidad es que yo puedo ensamblar las relaciones en forma de ecuaciones. ¿Ven? La fuerza de la interacción viene definida entre valores 0. 0 significa que no hay interacción entre los componentes y 1 significa que la interacción entre los componentes es total. ¿Eso qué significa? ¿Que pueden existir interacciones intermedias? Claro que sí. Normalmente, cuando yo tengo esos valores, estamos hablando de valores probabilísticos. Eso significa que existe la probabilidad de que un componente 1 afecte a un componente 2 en cierto grado. ¿Bien? Si el grado de interacción entre dos componentes es 0, quiere decir que esos dos componentes no interactúan entre sí. Si el grado de interacción entre dos componentes es 1, quiere decir que toda la información o la señal o la energía de un componente se transporta al otro totalmente. ¿Listo? Y si la energía o la información o la señal no se transporta totalmente, entonces toca buscar el grado de interacción que se genera, que tiene que estar entre 0 y 1, entre 0 y el 100%, ¿no? Bien. Y aquí aparece algo interesante de lo que son los componentes y es el hecho de, bueno,
¿Cuál es la relación entre componentes e interacciones? Entre los componentes y las interacciones entre ellos mismos. Entonces el ejemplo es bien práctico. Nos dice lo siguiente. Si lo que vamos a ver es la interacción o la interrelación entre dos personas o entre personas, tomemos el primer ejemplo. Supongamos que tenemos solamente una persona, single person, ¿ok? En el caso A. ¿Cuál es el grado de interacción de una persona con otras? Ninguna, porque solamente, ¿qué pasa? Hay una sola persona. Entonces no puede haber interacción entre una sola persona con nadie, porque pues no hay nadie, ¿ok? ¿Qué pasa si aumentamos el número de componentes? Y en este caso, para el caso B, yo ya tengo dos personas. Una funge como esposo y el otro funge como esposa. ¿Cuál puede llegar a ser la relación? Una relación unidireccional del esposo hacia la esposa y la otra relación unidireccional de la esposa hacia el esposo. La relación entre los dos es bidireccional, ¿cierto? O sea, direccional del esposo a esposa, de esposa a esposo. Y por dos componentes tenemos dos interacciones. Entonces, si uno guarda un poco la lógica, diría, ingeniero, entonces si aumentamos en 1 la cantidad de elementos, nosotros deberíamos aumentar en 1 la cantidad de interacciones. Pues no. Observen el caso C, en donde lo que tenemos ahora son 3 componentes. Está el esposo, está la esposa y está el niño. ¿Cuántas interacciones se pueden hacer entre componentes? Del esposo al niño, 1, del niño al esposo 2, del niño a la esposa 3, de la esposa al niño 4, del esposo a la esposa 5 y de la esposa al esposo 6. Observen que el número de interacciones ha pasado a ser 6. Tengo 3 elementos, 6 interacciones. Entonces lo más seguro es que para 4 elementos, para 5 elementos, para 6 elementos vamos a tener, ¿cierto?, un aumento de interacciones que no es lineal como se muestra ahí mismo. Y esto lo observamos en esta tabla. Entonces, si tenemos en cuenta el número de interacciones, asumiendo que cada componente interactúa con otro, ¿bien? Entonces observemos que la tablita es muy diciente, ¿no? Si yo tengo un solo componente, el grado de interacción con otros componentes es 0. Será la primera línea de la tabla, ¿no? La segunda línea de la tabla nos dice, si yo tengo dos componentes, el número de interacciones máximo que se puede tener entre dos componentes es 2. Si yo tengo 3 componentes, el número máximo de interrelaciones que yo puedo tener entre 3 componentes es 6. Y lo acabamos de ver en los ejemplos A, B y C que están en la parte superior. ¿Qué pasa cuando son 4 componentes? El número de interacciones entre componentes máximo va a ser igual a 12. Miren que ya se rompió una supuesta proporcionalidad y estamos observando que hay una relación que tiene características, ¿cierto?, que parecen más exponenciales. Obvio, mire, cuando el número de componentes es igual a 5, ya el número de interacciones va en 20. Y si seguimos así, observamos que para n cantidad de componentes, llegamos a la conclusión final de que el número de interacciones va a ser igual a n factor de n-1. N por n-1 interacciones. ¿Vale? Basados en eso, pues nos vamos directamente a la representación gráfica. Miren lo importante que es, porque lo que acabamos de hacer, estamos modelando como tal componentes versus interacciones en un sistema. ¿Ven? Y no solo estamos definiendo eso, sino que al hacer el modelito obtuvimos unas tablas y obtuvimos unas gráficas. Gráficas que en este caso ya son más dicientes. Miremos que hacemos una relación cartesiana entre el número de componentes en el eje horizontal y el número de interacciones en el eje vertical y vemos el crecimiento exponencial. ¿Qué nos define esto? Y esto es muy importante en el análisis de curvas. En el análisis de curvas en modelado, ustedes tienen que definir algo. Una de las definiciones que yo le puedo dar acá es que existe un crecimiento, que es un crecimiento exponencial en el sistema que, pues bueno, ya lo estábamos viendo en la tabla. Pero aquí en la gráfica es mucho más diciente, ¿no? Y lo otro que podemos observar es que si el número de componentes aumenta de manera lineal, el número de interacciones aumenta de manera exponencial. Como el número de interacciones y el número de componentes definen la complejidad, quiere decir que la complejidad también aumenta exponencialmente. Por lo tanto, entre más componentes tenga un sistema, más complejo va a ser su desarrollo matemático, más complejo va a ser obtener un modelo. ¿Ok? Y es bien interesante porque eso quiere decir que, oiga, ingeniero, entonces si yo tengo un sistema altamente complejo porque tiene demasiados componentes, ¿cómo hago yo para poderlo operar? Y aquí es donde aparece el criterio de la linealidad. Si el sistema es lineal y sus componentes tienen comportamientos lineales, yo puedo tomar un sistema extremadamente complejo y dividirlo en partes. Es decir, puedo extraer diferentes componentes, armar unos subgrupos y tratar de bajar la complejidad. ¿Listo? Simplemente dividiendo el sistema en pequeñas partes. De esa manera, yo busco la solución de cada una de las partes y después todas las soluciones, por el principio de superposición, la suma de las soluciones o de los resultados o de los comportamientos de cada uno de los núcleos en que se debió un problema complejo, va a ser en definitiva la solución de todo el problema.
de todo el modelo. ¿Listo? Y eso es un trucazo interesante. Pero eso es cuando es lineal. Pero si el sistema es no lineal, no se puede hacer esto. ¿Listo? No se puede hacer la reducción como tal de la complejidad del sistema. Va a ser muy difícil hacerlo. ¿Ok? Bueno, y por último, el ambiente o entorno es bien importante. ¿Por qué? Porque es que la interacción normalmente de un sistema se da a nivel de su frontera. ¿Y con quién se relaciona? Con lo que esté afuera de la frontera. ¿Listo? Toda relación afuera de la frontera es medible. Y toda relación afuera de la frontera también puede ser seleccionable. Por lo tanto, si yo tengo la capacidad de seleccionar las señales que vienen del ambiente hacia el sistema y puedo medir las señales que salen del sistema hacia el ambiente, yo puedo caracterizar mi modelo. Y eso es lo importante, que el ambiente me lo permita. Entonces, ¿el ambiente qué pasa? El ambiente es el que permite la interacción de todos los sistemas. Y el ambiente es el que nos entrega la posibilidad de poder medir las señales que interactúan o las interacciones como tal de los medios. ¿Listo? Por lo tanto, nosotros siempre vamos a tener ese intercambio. Y ese intercambio puede traducirse, como lo dice ahí, ¿cierto? ¿En qué? En una ganancia de energía o en una ganancia de información o en una ganancia de señal o en pérdidas. ¿Ok? De tal forma que cuando nosotros encontramos la relación de los intercambios entre sistema-ambiente, ambiente-sistema, nosotros podemos representar un sistema a partir de ecuaciones matemáticas. ¿Listo? Ahora bien, aparece una clasificación de sistemas en función a su relación con el ambiente. Existen los sistemas aislados, los sistemas cerrados y los sistemas abiertos. Un sistema aislado no permite el intercambio de señales entre el interior y el exterior de la frontera. Por lo tanto, los componentes interactúan entre sí por dentro, pero no hay manera de medirlos. Miren que un sistema aislado, como no tiene la capacidad de poder comunicarse con su entorno, no tiene la capacidad de poder intercambiar información o energía con el entorno, pues no se va a poder medir. Por lo tanto, un sistema aislado realmente es un sistema altamente complejo. No se conoce qué hay dentro. ¿Ven? Porque no podemos medir la interacción con el ambiente. Los sistemas cerrados son aquellos en donde existe un intercambio de información, pero está limitado. ¿Por qué? Porque la frontera es selectiva. Por lo tanto, en los sistemas cerrados van a haber señales que lo afectan, van a haber sistemas en donde a través de la frontera van a haber señales que pueden colarse, pueden entrarse, introducirse directamente dentro del sistema y pueden llegar a ser medibles. Hay sistemas en donde pueden recibir ciertas señales y pueden entregar como respuesta otras señales. Entonces podemos tener, ¿cierto?, una característica en donde conocemos parcialmente la información. Miren que en sistemas aislados no la conocemos porque no hay interacción. En los sistemas cerrados conocemos parcialmente la interacción del sistema, o sea, conocemos una parte pero no conocemos otras. Y en los sistemas abiertos sí tenemos algo interesante y es que como hay intercambio de información entre el ambiente y el entorno a través de la frontera, pues yo tengo toda la información disponible. Entonces, basados en eso, miremos que los sistemas aislados son altamente complejos, los sistemas cerrados son medianamente complejos y los sistemas abiertos son nada complejos. O sea, con una complejidad muy baja. Si representamos cada sistema como sistemas en caja, entonces existe una representación que se conoce como la representación de cajas. ¿Listo? O de bloques, lo llamamos nosotros. La representación de bloques o de cajas nos lleva a describir que si en un sistema la interacción entrada-salida no se puede dar, es decir, tenemos un sistema aislado, entonces no podemos conocer completamente al sistema y por ende podemos asimilar que este sistema se puede representar como un modelo de caja negra. ¿Ven? Cuando existe cierta cantidad de interrelación, entonces el modelo de este bloquecito o caja puede llegar a ser, dependiendo de la cantidad de información que se intercambie, un modelo de caja gris. ¿Listo? Y para representar a los sistemas abiertos, los sistemas en donde podemos tener toda la información disponible para representarlos, entonces se pueden traducir en un modelo que se conoce como modelo de caja blanca. Y entonces los modelos de caja negra, caja gris y caja blanca nos van a describir la complejidad de los sistemas en función a la interacción de los sistemas con su entorno. ¿Ven? Otros tipos de clasificación que pueden encontrar directamente de los sistemas están en el hecho de que un sistema puede estar definido según el marco de tiempo que maneje. Entonces maneja señales de tipo continuo, es decir, señales que no se interrumpen, que están definidas para cualquier tiempo, ¿cierto? De tiempo discreto o de marcos de tiempo discreto, que están definidas las señales solamente para determinadas unidades de tiempo y para el resto no está definido para ciertos estados temporales. E híbrido es que utiliza parte señales continuas, parte señales discretas. Los sistemas basados en interacciones pues se dan en función a cómo interactúan pero sus componentes. Entonces hay sistemas que no interactúan con otros, por lo tanto se conocen como sistemas independientes. Un sistema puede interactuar con otro de una forma secuencial, es decir, uno tras el otro. Entonces el sistema 1 con el sistema 2, el sistema 2 con el sistema 3, el sistema 3 con el sistema 4.
y a eso se le conocen como sistemas seriales o sistemas en cascada. O los sistemas pueden interactuar de tal forma que un sistema puede afectar no secuencialmente, sino en un mismo tiempo a varios subsistemas. Cuando hablamos de sistemas acoplados, estamos hablando de sistemas en paralelo, ¿listo? Donde un sistema puede afectar a otros, ¿cierto? De una forma distribuida, ¿no? Bien, según la naturaleza y el tiempo de componente, entonces podemos tener los de componentes estáticos o dinámicos. Ya dijimos, estáticos es que tienen casi siempre el mismo comportamiento en el tiempo, mientras que los dinámicos son aquellos que cambian sus respuestas en función al tiempo y a ciertas condiciones, ¿no? De componentes lineales o no lineales, eso lo saben ustedes por señales y sistemas. Se dice que un componente lineal, si su representación matemática también lo es, y es no lineal si su representación matemática muestra la no linealidad. Bien, y recuerden que para que un sistema sea lineal, y una ecuación sea lineal, y un modelo sea lineal, y un componente sea lineal, la idea es que la relación entre entrada y salida cumpla con dos criterios. Lo primero, el principio de la superposición, y lo segundo, el criterio de la homogeneidad. Todo sistema se define como lineal si cumple con ese principio y con ese criterio. Principio de la superposición, ¿cierto? Y el criterio de la homogeneidad de sistemas. Si no cumple con ninguno de los dos o no cumple con ambos, el sistema no lineal. ¿Ven? Puede ser de componentes variantes o invariantes en el tiempo. Bueno, variantes en el tiempo es que cambian, ¿cierto? En función a ciertas características. E invariantes en el tiempo es que se mantienen bajo ciertos límites o bajo ciertos valores de respuesta. De componentes determinísticos o estocásticos hace relación a qué. Determinísticos es que nosotros conocemos cuál va a ser la salida del sistema. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estaba fundamentado directamente en información previa que ya conocemos. Un sistema de componentes estocásticos es aquel que no sabemos qué tipo de respuesta nos va a dar. ¿Listo? Porque el sistema es altamente variable. Estocástico se hace relación directamente a sistemas randómicos, que es un anglicismo, es un ajuste de una palabra del inglés, que queda mucho mejor decir aleatorios. ¿Listo? En español es mejor decirlo como aleatorios. Sistemas en donde no se sabe cuál va a ser el comportamiento. ¿Listo? De parámetros distribuidos o parámetros concentrados indica específicamente si el sistema como tal, ¿cierto? Entrega la información o el sistema a nivel de sus componentes, ¿cierto? Tiene la función de que un componente afecte al otro de una manera secuencial. ¿Listo? Es decir, que existan retardos para el caso de los sistemas distribuidos. Y el sistema de parámetros concentrados hace relación a que un elemento puede enviar la información e interactuar con otros componentes, con varios componentes, no con uno solo, sino que la señal afecta a múltiples componentes. Entonces, el de parámetros concentrados podemos decir que la afectación a través de la señal es inmediata, mientras que en el de parámetros distribuidos vamos a tener retardos de tiempo. Y bueno, de tiempo discreto y tiempo continuo, pues hace relación a si las señales se manejan directamente en función a tiempos o parámetros temporales definidos o está definido para todo tiempo, ¿no? Según el grado de incertidumbre, pues están los determinísticos, los que se conocen realmente, cuál va a ser su respuesta en función a una entrada. Los estocásticos, en donde en función a una entrada no se conoce exactamente cuál va a ser su comportamiento, y los difusos, que tienen las componentes determinística y estocástica, ¿no? Y la complejidad de un sistema puede definirse, pues bueno, ya por un sistema o más bien una clasificación más grande, pero pues digamos que de una manera muy general en físicos, conceptuales y esotéricos. Físicos del mundo real, conceptuales del mundo mental y esotéricos del mundo desconocido. Podemos ponerlos en ese sentido para que se interpreten mejor. ¿Listo? Los modelos analíticos, les había dicho a ustedes que los modelos analíticos tienen mucho que ver con algo que se llama los modelos teóricos. Los analíticos se llaman así porque utilizan ecuaciones definidas. Entonces, en los modelos analíticos yo puedo tener diferentes clasificaciones. En los modelos analíticos existen los modelos en el dominio del tiempo, que nos entrega directamente o que nos da como resultado ecuaciones diferenciales, ¿cierto?, en el tiempo. Podemos obtener modelos en función de transferencia, en donde lo que vamos a tener es la relación de la transformada de Laplace de la respuesta de salida con respecto a la transformada de Laplace del estímulo de entrada. De tal manera que su relación nos va a dar una ecuación algebraica en donde el dominio ya no es el tiempo, sino la frecuencia en un número complejo S. ¿Vale? Los modelos en el dominio de la frecuencia, ¿sí?, utilizan directamente ¿qué? Es la relación de la transferencia en frecuencia, de la relación entre la frecuencia de salida con respecto a la frecuencia de entrada. Y es un caso específico, lo vieron ustedes en señales y sistemas, ¿cierto?, de la transformada de Laplace, en donde simplemente se toma, para el caso del dominio de la frecuencia, de los modelos en dominio de frecuencia, solo se toma la parte compleja del número S o del número complejo S.
solamente tomamos la parte compleja y no tomamos la parte real. Bien, los modelos no lineales son aquellos en donde se entrega una representación en ecuaciones diferenciales no lineales y específicamente aquí no aparece el principio de superposición. En los modelos lineales pues se entregan ecuaciones diferenciales lineales en donde es posible utilizar el principio de superposición para disminuir la complejidad de la ecuación. Los modelos de parámetros distribuidos nos entregan ecuaciones diferenciales parciales y como son parciales quiere decir que esas ecuaciones diferenciales dependen de múltiples variables, específicamente de dos que son el tiempo y el espacio. Mientras que los modelos de parámetros concentrados nos entregan ecuaciones diferenciales ordinarias de derivadas normales que dependen normalmente solo del tiempo más no del espacio. ¿Listo? Los modelos variantes en el tiempo nos entregan ecuaciones diferenciales con coeficientes variables, o sea, no numéricas, mientras que los modelos invariantes en el tiempo nos entregan ecuaciones diferenciales, pero con coeficientes constantes, que son más fáciles de desarrollar. Nosotros vamos a trabajar bastante modelos invariantes en el tiempo. Bien, los modelos estocásticos pues tienen ecuaciones diferenciales de tipo estocástica, de tipo probabilística. ¿Y eso qué significa? Que muchas de las variables o muchos de los parámetros están definidas por funciones de distribución de probabilidad. Para muchos casos, casi siempre, las funciones de distribución de probabilidad dependen de si son continuas o discretas. ¿Listo? Entonces existen las funciones de distribución de probabilidad, como por ejemplo la normal, o las funciones de distribución de probabilidad continua, como por ejemplo la representación gaussiana o la función de distribución de probabilidades gaussiana o normal, y en el caso discreto, por ejemplo, las de Poisson. ¿Listo? Pero hay más. Los modelos determinísticos nos entregan ecuaciones diferenciales no estocásticas, o sea, nos entregan ecuaciones diferenciales puntuales en donde no hay ningún tipo de función de distribución de probabilidad. Los modelos continuos y discretos, pues ya los habíamos visto, son funciones de, en el caso continuo, de todo el tiempo, mientras que en el caso discreto solamente de determinados valores de tiempo, determinados puntos temporales, ¿no? Los modelos en función de transferencia discretas, ¿listo? Pues a diferencia de los modelos en función de transferencia continua, en los continuos se utiliza la transformada de Laplace para relacionar la entrada a la salida, mientras que en los modelos de transferencia discreta se utiliza la transformada Z para la relación entrada-salida, ¿ok? Listo. Bien. Aquí existen algunos ejemplos, o podemos observar unos ejemplos de cómo es que un modelo o un sistema en forma de un bloque, ¿cierto?, se relaciona directamente con sus señales de entrada-salida. Un sistema A, en el caso A, se define como un sistema en tiempo continuo si sus señales de entrada y de salida tienen características continuas. Entonces, la señal de entrada es en tiempo continuo, la señal de salida es en tiempo continuo. Un sistema B se define como un sistema en tiempo discreto si las señales que se relacionan a su entrada y a su salida tienen características discretas, es decir, están definidas solamente para diferentes puntos temporales, no para diferentes valores temporales. Eso nos lleva a pensar en algo y decir, oigan, ¿y qué pasa si yo quiero, por ejemplo, utilizar otro tipo de señal en un sistema diferente? O sea, por ejemplo, yo quiero utilizar señales discretas en un sistema continuo. ¿Se puede hacer? Uno diría, no, porque la naturaleza de las señales es diferente a la naturaleza del sistema. Por lo tanto, no se podría. Pero resulta que sí. Para el caso eléctrico, ustedes ya lo conocen. Yo puedo hacer transformaciones de las señales para poderlas adaptar o ajustar a los sistemas. Por ejemplo, un sistema típico, ¿cuál es? Un microcontrolador. Un microcontrolador o un microprocesador no funcionan con señales continuas, sino funcionan con señales digitales, que son un caso especial de señales discretas. Entonces, si un microcontrolador funciona con señales digitales, ¿cómo hago yo para conectar un microcontrolador con el mundo exterior que es analógico? A través de sensores. Bien, pero si los sensores son analógicos y el microcontrolador es digital, ¿cómo hago yo para que los sensores se adapten directamente a un microcontrolador? Utilizando técnicas como puede ser la conversión de señales analógicas a señales digitales. Y basados en que yo puedo adicionar sistemas de conversión, yo puedo hacer que señales distintas a la naturaleza del sistema se puedan acoplar entre sí. Y entonces recordamos muy bien que una señal continua y de t en amplitud, ¿cierto?, se puede pasar por un proceso que se conoce como el proceso de muestreo, el sampling. ¿Listo? De tal manera que lo que vamos a obtener, ¿qué es? Vamos a obtener la misma señal continua, de amplitud continua, pero en un tiempo discreto, definido en espacios temporales. Y pasando la señal muestreada directamente a un convertidor analógico digital, vamos a obtener directamente una señal totalmente discreta. Y esto es la conversión analógico digital.
Pero ¿será que yo me puedo devolver? Es decir, ¿será que de señales digitales o discretas digitales me puedo devolver a señales continuas? Claro, lo que tengo que hacer es el proceso contrario. Entonces, para poder obtener de una señal analógica una señal digital, tuve que primero muestrear y después convertir de análogo a digital. Para hacer lo contrario, obtener de una señal digital una análoga, pues lo que tengo que hacer es el proceso contrario, es decir, hacer una conversión de digital a analógico y después hacer lo contrario al muestreo, que es la retención. ¿Listo? Y entonces puedo hacer retención de orden 0, retención de orden 1, retención de orden 2 y vuelvo a obtener una reconstrucción de la señal continua. Basados en eso es que yo puedo llegar a hacer adaptaciones como esta. Les comentaba que un sistema discreto como un sistema digital sea capaz de aceptar señales continuas a través de la conversión de las señales. ¿Listo? Y eso lo puedo hacer casi con muchos modelos, con una gran cantidad de modelos, pero en el caso eléctrico sí que es bastante simple utilizando la conversión y utilizando directamente los teoremas de muestreo y, retención. ¿Ok? Basados en eso sí puedo hacer acoples entre ellos. ¿Vale? Aquí aparece otro ejemplo de lo que son los sistemas distribuidos, los sistemas de parámetros concentrados. El caso A es un sistema de parámetros distribuidos. ¿Por qué? Porque tenemos tres fases. El sistema trifásico, aunque los tres llevan onda seno, son señales eléctricas de onda seno, ¿cierto? Los tres tienen un desfase de 120 grados. ¿Listo? Y cada uno de ellos, ¿sí?, trabaja de manera distinta. Los tres como tal no pertenecen a un sistema de parámetros distribuidos porque las tres señales son totalmente distintas. ¿Listo? Y afectan directamente a cualquier sistema eléctrico de manera distinta. ¿Ven? Mientras que el caso B podemos observar que es un sistema de parámetros concentrados, porque si yo, por ejemplo, utilizo la parte izquierda como la entrada y la parte derecha de este circuito como la salida, observamos que una señal única que yo aplique directamente desde la izquierda va a afectar absolutamente a todos los elementos, los 5 elementos que ustedes pueden observar ahí. Va a afectar a las resistencias, va a afectar a las dos inductancias y va a afectar a la capacitancia. ¿Sí? Y esa señal, dependiendo de su naturaleza, va a afectarlos de diferentes formas. Pero la respuesta de salida será la suma de todos los comportamientos de cada uno de los componentes ahí ante una única entrada que fue afectada o que afectó directamente a todo el sistema. Por lo tanto, el circuito del caso B es un sistema de parámetros concentrados. Y aquí aparece lo que les comentaba a ustedes de los modelos de caja. Entonces aparecen los modelos de caja negra hasta caja blanca y empezando por el lado izquierdo podemos observar cuál es el método para poder interpretar cada uno de esos modelos. Entonces, si hablamos de que los modelos de caja negra son aquellos en donde no se pueden modelar, no se pueden describir porque no se conocen sus parámetros, los modelos de caja blanca son aquellos que sí se pueden describir. ¿Cómo se puede hacer una aproximación buena, adecuada de cada uno de los modelos en función de su complejidad? Para los sistemas esotéricos, nosotros tenemos que el sistema esotérico es un sistema de caja negra. Por lo tanto, la única forma de poder hacer una interpretación de un sistema al cual no se le conoce la forma en que interactúa con el ambiente es mediante la especulación, ¿vale? Para los sistemas psicológicos, observen que ya son un sistema que no es totalmente negro, hay partes, se puede obtener un poco de información, pero en cierto sentido la especulación se va a utilizar para poder manejar los sistemas psicológicos, ¿no? Los sistemas del pensamiento humano. El modelo conceptual o los sistemas conceptuales, observen que se encuentran entre la especulación y la predicción. Son modelos en donde podemos tener más cantidad de información que en los sistemas psicológicos, pero aún así los comportamientos son difícilmente descriptibles. Por lo tanto, ya empezamos a tener un modelo menos oscuro. Ya no va a ser un modelo de caja negra, sino va a ser un modelo de caja gris oscura. ¿Listo? Para el caso de los sistemas socioeconómicos, se utiliza en gran medida la información previa que se tiene y una cierta cantidad de predicción. Por eso los modelos predictivos se utilizan en los sistemas socioeconómicos. Para el caso de los sistemas biológicos, miremos que ya es un sistema de caja un poco más clara, ¿cierto? De caja gris clara, no totalmente clara, pero más o menos, ¿cierto? En donde para un sistema biológico se utiliza el análisis. ¿Eso qué significa? Observar cuáles son las reacciones de los sistemas biológicos ante la aplicación de unas señales de entrada específicas y determinar una serie de patrones o comportamientos, pero no vamos a tener un único comportamiento, sino vamos a tener seguramente una gran cantidad de comportamiento con algunas incertidumbres, ¿vale? En los sistemas químicos se utiliza el control porque sabemos nosotros que si en un sistema químico nosotros de alguna manera mantenemos los valores de cierta sustancia, las reacciones químicas las controlamos, nosotros podemos obtener un producto final. Por eso los modelos de tipo químico son modelos de caja gris clara.
Los sistemas térmicos y los hidráulicos utilizan el diseño y el control. ¿Por qué? Porque tenemos una gran cantidad de información, podemos encontrarla, pero a veces los resultados de las respuestas no siempre nos entregan, digamos, algo predecible, sino que a veces aparece un grado de incertidumbre, pero el grado de incertidumbre es menor, por lo tanto es un modelo de caja gris muy clara, ¿listo? Y tanto los modelos mecánicos como los eléctricos son modelos de caja blanca porque ya existen leyes predefinidas, ¿cierto?, que permiten la aplicación del diseño para poderlos interpretar, ¿ok? Dentro del método en ciencias es importante hablar de él porque resulta que cuando tenemos modelos muy complejos necesitamos buscar una manera de poderlos solucionar. Y la manera es hacer directamente ¿qué? Una comprobación y utilizar directamente la lógica y el razonamiento lógico de nuestro cerebro, de nuestra mente, para poder hacer la interpretación. Pero en ciencias no nos vale la especulación, no nos sirve. En ciencias tenemos que hacer experimentación, tenemos que hacer observación y comprobación de los fenómenos. Por lo tanto, sistemas altamente complejos seguramente necesitarán generar esa observación y generar experimentos que permitan obtener datos que son relevantes para poder entender los comportamientos de los sistemas complejos. ¿Qué elementos se deben considerar para poder expresar matemáticamente o obtener al menos una representación buena de un sistema complejo? Podemos tener 3 elementos. Lo primero, el reduccionismo. Debemos tener en cuenta el reduccionismo porque si un sistema permite reducir su complejidad, debemos aplicar ese método de reduccionismo. ¿Cuál es la idea de reducir el mundo? Directamente, lo que se dice es simplemente lo siguiente. Todos los problemas o todos los sistemas con una complejidad alta, si se pueden dividir, ¿cierto? Si se pueden representar como sistemas o subsistemas más pequeños que pueden ser solucionables, se hace. ¿Listo? Se tiene que buscar partirlos. Se tiene que buscar reducir como tal la cantidad de componentes de un sistema. Se tiene que buscar la manera de poder quitar o no tener en cuenta ciertas características del sistema. Eso es una forma de reducir. ¿Listo? Mediante la lógica mirar qué elementos no son tan importantes, mediante la lógica observar cómo yo puedo romper un sistema complejo en sistemas más fáciles, ¿cierto? Y de ahí aplicar directamente cualquier tipo de técnica matemática o lógica o computacional, ¿cierto? O de simulación virtual que se puedan utilizar, ¿ok? Y es lo que dice al final. El reduccionismo busca desglosar problemas complejos para irlos analizando de a pedazos. ¿Listo? La repetibilidad es algo bien interesante y es importante porque cuando existe un sistema complejo en donde yo realizo un experimento y este experimento, siempre que yo lo realice, me da la misma solución, quiere decir que el experimento es repetible y por lo tanto los resultados obtenidos de dicho experimento son datos fiables que puedo utilizar para obtener un patrón de comportamiento de mi modelo. Y esto es bien importante. Además, ¿por qué? Porque si un modelo acepta la repetibilidad, quiere decir que si ustedes quieren aplicar algún tipo de estrategia de desarrollo en un modelo complejo que ustedes tengan, pues fácilmente lo puedo ir a copiar de otro en donde se observe que puedo hacer una repetición de todos los parámetros, ¿no? Entonces, mejor dicho, la calidad de los datos depende de qué tan repetible y qué tanto esos datos se repitan, ¿cierto? Como resultados en un experimento que se realiza n cantidad de veces. Así sea que el experimento lo haga yo o lo haga otra persona. Si lo hace otra persona y lo repite n cantidad de veces y los resultados siempre son los mismos, quiere decir que cuando yo lo repita en mi laboratorio, cuando yo lo repita en mi experiencia, me tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces eso permite también describir modelos complejos, que otro ya lo haya hecho y que yo pueda repetir la experiencia. ¿Listo? Y la refutación es un método en donde uno dice, hey, yo esperaría que mis resultados fuesen los siguientes, que el comportamiento de mi sistema tuviese las siguientes características, pero resulta que ustedes no deben confiar completamente en los resultados. Y esto es muy importante. Los resultados pueden ser refutados, es decir, se pueden contradecir en función a que ustedes, por ejemplo, modifiquen la cantidad de componentes, agreguen o quiten como tal, por ejemplo, interacciones, en que ustedes hagan, por ejemplo, algún tipo de cambio en la frontera, o sea, que ustedes manipulen como tal su sistema, puede obligarlos a que ustedes tengan una forma más fácil de desarrollarlo, pero que su comprobación y que los datos no tengan la misma fiabilidad. ¿Ok? Bueno, y aquí ya vamos a definir dos elementos fundamentales cuando hablamos de dos tipos de modelos que ya los había comentado, los modelos de tipo teórico y los modelos de tipo experimental, ¿no? Aquí tenemos que diferenciar lo que es el sistema del proceso. ¿Ven? El sistema, ya lo sabemos nosotros, lo dijimos, simplemente es que es una agrupación de componentes que interactúan entre sí
y que generan una función o una actividad o que hacen una tarea específica. ¿Listo? Mientras que un proceso es precisamente eso, la conversión y o transporte de materia, energía, información o señales que se realizan entre los sistemas. Miren que el proceso habla directamente más de la forma en que se convierte la energía o se transporta, mientras que los sistemas hacen relación más a la parte física, a los elementos que componen. ¿Listo? Si se habla directamente de sistema y proceso, entonces podemos decir que nosotros podemos atacar directamente esos dos elementos en los modelos. ¿Cómo? A partir de la aplicación teórica. La aplicación teórica es analizar los sistemas o analizar los procesos, y analizar es hacer reducción de los sistemas, ¿no? Y en el caso de la aplicación experimental, estamos hablando directamente de identificar el sistema, cómo los datos nos permiten determinar qué hace el sistema. Entonces miremos que aquí ya aparecen dos términos bien interesantes: el análisis de sistemas y la identificación de sistemas. El análisis de sistemas permite la aplicación teórica, mientras que la identificación de sistemas permite la aplicación experimental. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos sistemas, por ejemplo, que son representados de forma matemática, nosotros podemos obtener dos tipos de representaciones. La representación general de los sistemas distribuidos, de parámetros distribuidos, generalmente nos da ecuaciones diferenciales parciales, o PDEs. Mientras que cuando nosotros tenemos un sistema de parámetros concentrados, generalmente obtenemos ecuaciones diferenciales ordinarias o UODEs. ¿Ok? Sin importar qué tipo de representación sea, normalmente las aplicaciones teóricas, es decir, el método de modelado teórico nos va a entregar ecuaciones, ya sea PDEs o UODEs, pero el modelado experimental no nos va a dar ninguna de las dos. ¿Listo? Debemos utilizar recursos informáticos, debemos utilizar computadores, debemos utilizar algoritmos para, con base en los datos obtenidos con un sistema de instrumentación, poder construir directamente mi modelo. Y ahí es donde aparece directamente que el modelado teórico hace uso de ecuaciones, ¿cierto?, que pueden ser de balance, de estado, fenomenológicas o de interconexión, mientras que el modelado experimental hace uso de datos medidos, ¿listo?, los cuales tienen que ser interpretados por un sistema inteligente que encadena los datos y a partir de diferentes tipos de algoritmos permite la reconstrucción del comportamiento de los sistemas. ¿Ok? Y por último, el modelado experimental pues está dividido en dos tipos: el modelado que nos entrega elementos paramétricos o componentes paramétricos, y el modelado que nos entrega componentes no paramétricos, ¿vale? Y basados en eso, estamos hablando de ¿qué? ¿Qué es un modelo paramétrico? Es un modelo en donde los parámetros están bien definidos. Y un modelo no paramétrico es un modelo en donde los parámetros tienen que ser hallados a partir de datos. Y con esos datos encadenar o hacer directamente un proceso de algoritmos para poder obtener directamente como una especie de comportamiento. Y ese comportamiento o ese patrón se convierte en un parámetro. ¿Listo? Y ya. Bueno, yo creo que por hoy podemos dejar así. Ya hemos visto bastante información. Y para el próximo viernes vamos a arrancar a partir de esta presentación, aquí de este punto, en donde veremos qué pasa con los modelos teóricos que se encuentran o que se entregan directamente como ecuaciones diferenciales, ya sean de orden parcial o ya sean ordinarias, normalitas, ¿cierto? Pero cómo podemos hacer nosotros para reducir la complejidad de sistemas teóricos que entregan este tipo de ecuaciones diferenciales. Para pasar a hablar directamente de ¿quién? Hablar directamente de estos dos elementos. ¿Cuáles son las características de un modelo meramente teórico? ¿Cuáles son las características o qué se debe tener en cuenta para un modelo meramente experimental? Y observar que existen modelos intermedios que se pueden interpretar de una forma en donde podamos mezclar parte de los modelos teóricos, parte de los modelos experimentales. ¿Listo? Y ahí pues sale la clasificación de los modelos de caja. ¿Listo? Y bueno, veremos una tabla comparativa entre los elementos o aspectos más relevantes en los modelos teóricos con respecto a los modelos experimentales. Recordemos muy bien que los modelos teóricos también se conoce como análisis de modelos, ¿listo? O son procesos o métodos de análisis de modelos, mientras que en los modelos experimentales, ¿sí?, o empíricos, nosotros tenemos la identificación de sistemas. Es muy diferente el modelado teórico a la identificación de sistemas, ¿ok? Y aquí es donde aparecen esos elementos diferenciadores. Y bueno, pasaremos a hablar un poco sobre los sistemas de identificación, ¿ok? No sé si tengan algún tipo de pregunta hasta acá. Si me desconecté, porque no sé ni siquiera si me desconecté. Ah, no, estoy todavía en clase, ¿ok?